Buenos días a todos. El día de hoy quiero presentarles el análisis de casos. Nos presentan 6 casos que a continuación estaremos desarrollando, explicando acerca de cómo actuar en dado caso le pase a usted o ya sea a otra persona la misma situación. Ok, vamos a empezar con el primer caso. Bueno, aquí tenemos los 6 casos que estaremos planteados y que estaremos desarrollando a continuación. Empecemos con el primer caso, que sería el caso de Julia, el cual nos dicen de que Julia inicia su relación laboral, pero a los 32 días de iniciar sus labores se da cuenta que está embarazada. La pregunta que nos hacen acá es, ¿podrá perder su trabajo Julia? Bueno, si podemos darnos cuenta, en el artículo 151 del Código de Trabajo, en el cual nos indica que queda altamente prohibido despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia. Es decir, ellas gozan de inamovilidad. Bueno, hay excepciones, porque en dado caso puede ser despedida con causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato. Esto lo podemos encontrar en el artículo 177 de este mismo código. Ok, en este caso, si de serlo así, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales, es decir, no lo puede despedir solo así, sino que deberá tener un comprobante de la falta y no podrá despedirla hasta tener la autorización expresa y escrita por parte del tribunal. Ahora, todos quedamos claros. Ahora vamos al siguiente caso, donde dice, Jorge trabaja solo 3 días a la semana. La pregunta es, ¿tendrá Jorge derecho a salario mínimo, vacaciones, aguinaldo y bono 14? Claro que sí. El artículo 91, el monto de salario debe ser determinado por patronos y trabajadores, pero no puede ser inferior al salario mínimo. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las vacaciones y todo eso, estaríamos hablando de que Jorge tendría que tener 150 días laborados para poder tener goce de vacaciones, ya que solo trabaja 3 días a la semana y no es regularmente como la mayor parte de las personas trabajan, que hacerlo así sería un año laborado como mínimo. Esto lo podemos encontrar en el artículo 131 del Código de Trabajo, el cual dice que para que el trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el, aunque el contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria, ni todos los días de la semana, deberá tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. Ahora pasamos a la siguiente, donde nos dice, Luisa la diagnosticaron con COVID-19. Luisa no asiste al trabajo y no da aviso por temor a ser discriminada. La pregunta es, ¿puede ser Luisa despedida? Claro que sí. En este caso, lo que está pasando acá es de que Luisa, por temor a ser discriminada, no está avisando y no está asistiendo al trabajo. Por el hecho de no avisar y no asistir al trabajo, a pesar de ese temor a ser discriminada, Luisa podría ser despedida. Eso lo podemos encontrar en el artículo 77 de causas justas de despido, en el cual nos indica, ese es en el artículo o en la sección F, en el cual nos indica que cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada. Bueno, en este caso le dio COVID-19 y sí lo entiendo, pero lo que no hizo Luisa es avisar y por lo tanto ella no asistió. Entonces en este caso, claro, de que sí podría ser despedida. Okay. Más que todo sería si deja de asistir durante 2 días laborados completos y consecutivos o durante 6 medios días laborados en un mismo mes calendario. ¿Ok? Entonces pasemos a el siguiente problema, donde nos dicen, Rogelio demanda al patrono, argumentando que no está de acuerdo con el despido que le efectuaron hace un año. ¿Procede esa demanda? Bueno, no.
La razón por la cual no podría demandar al patrón es por el tiempo que ha transcurrido. Recordemos que tenemos un cierto plazo para poder hacer ese tipo de demanda. Y bueno, bien sabemos que aquí es donde entra la prescripción, la cual es la pérdida de un derecho por el transcurrir el tiempo. Es decir, que la ley establece plazos para poder hacer las demandas. Esto, el fundamento legal lo podemos encontrar en el artículo 258 del Código de Trabajo. Vamos a la siguiente, la siguiente diapositiva. Siguiente problema, nos dice: Marisa es empleada doméstica. Su jefa le indicó que como no tiene contrato escrito, no tiene derecho a prestaciones. Entonces, la pregunta es: ¿Marisa puede renunciar a sus derechos? No, en ningún momento Marisa tiene que renunciar a sus derechos, más bien tiene que pelear por esos derechos, que en este caso lo que está pasando es de que Marisa, el jefe, le está indicando de que no tiene contrato escrito. Pero si nos podemos dar cuenta, la obligación del patrono en este caso es tener todo a la mano, tener todo hecho, el contrato escrito, todo listo, por si en dado caso se presenta una demanda. Es decir, que Marisa en este caso podría demandar al patrono con el Ministerio de Trabajo, ya que si en dado caso el patrono no tiene constancia de que ella trabaja en su empresa o para él o para ella, sin dado caso de serlo no una gran empresa, sino que, bueno, en dado caso es doméstica, está diciendo, bueno, sí. Entonces, en este caso, el patrono podría enfrentarse ya sea a sanciones, penas o multas por no tener este contrato escrito. Pasamos a el siguiente problema o la siguiente diapositiva. La última que nos dice: Marcela es modelo. Le han dado la oportunidad de promocionar trajes de baño en línea. ¿Qué tipo de contratación le corresponde? Bueno, aquí estábamos analizando y el tipo de contratación que le darían a Marcela sería por obra determinada, ya que este tipo de obra determinada es el tipo de contratación que se da cuando se ajusta globalmente o en forma alzada al precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que se concluyan. Es decir, que en este caso la obra La obra determinada serían la promoción, o sea, más que todo promocionar los trajes de baños en línea. O sea, no se le puede dar como un, un plazo fijo, o al menos de que el patrón lo decida. Pero ya serían directamente decisiones del patrono. Pero viendo la situación, en este caso sería por obra determinada. Ok, muchísimas gracias por su atención. Espero que pasen un feliz día.